Muy bien, hermanos, damos gracias a nuestro Dios por habernos permitido estar aquí en esta hora. Eh, Gracias también al hermano que tenía lugar y me lo cedió. Pues a cada uno también de ustedes. Les pido por favor que tengan su Biblia a la mano para ver algunas cosas en esta tarde. Si usted ve la palabra perfecto, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando usted ve la palabra perfecto? Algunos puede ser Cristo, por ejemplo, Dios, el amor que Dios le tuvo al hombre. Ahora, si tratamos de usar esta palabra con nosotros, pues a lo mejor si vemos la palabra perfecto podría ser a lo mejor algo imposible, algo de fantasía, algo que solamente se ve en, no sé, en las novelas, en las películas, en lugares, por ejemplo, que no existe lo que se puede hacer. Ahora, si yo preguntara, ¿quién de nosotros es perfecto? ¿Cuántos levantaríamos la mano? Pues a lo mejor nadie. Incluso, muchas veces llegamos a decir, nadie puede ser perfecto. Muchos de nosotros hemos usado esa frase, que no hay nadie que puede ser perfecto más que Dios y Cristo. Pero no es así. No es así. En esta tarde quisiéramos que habláramos sobre todos los que somos perfectos. Allí en Filipenses en capítulo 3, versículo 15, Pablo está hablando a estos hermanos. Pablo estando en la cárcel y Pablo hace una declaración acerca de la perfección. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Dice la escritura, así que, dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Menciona en el versículo 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, hablando de conocer a Cristo, ni que ya sea perfecto, hablando de conocer a Cristo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego el así que, es decir, va a llegar a una conclusión, quiere hacer saber algo. Así que, por lo tanto, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Cuando Pablo hace esta declaración, está hablando acerca de él. La palabra somos, que ahora no solamente se está declarando el perfecto, sino que también está declarando a los hermanos en aquel lugar como perfectos. Entonces, ¿puede el hombre ser perfecto? Pablo dijo, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Cuando habla en el versículo 12 que no que ya sea perfecto, eso solamente se refiere, si leen los versículos anteriores, de conocer a Cristo. Cuando habla este versículo acerca de ser perfecto, se está refiriendo de lo que dice en el versículo 13 y en el versículo 14. Es decir, olvidar las cosas que quedaron y seguir adelante. La persona que ha olvidado lo que hizo, que ha cambiado lo que hacía antes y ya no las hace, esa es una persona perfecta. Porque Pablo, todos conocemos la historia de este hombre, un hombre malo, un hombre, por ejemplo, que estuvo cuando mataron a Esteban, un hombre que se metía a las casas, arrastraba a las personas, hacía que blasfemaran, los mandaba a la cárcel. Una persona mala. Y ahora está diciendo que es perfecto. Si es así, y Pablo lo dice, entonces es porque es así. Entonces, no solamente Pablo, sino que, por ejemplo, en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Segunda de Crónicas 15:17. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel,
aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Job 1:1, versículo que muchos de nosotros leemos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mateo 19:21, aquel joven rico se le acerca a Cristo, le pregunta, ¿qué puede hacer para adquirir la vida eterna? Cristo le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y dice, y sígueme. El hombre dice, nadie puede ser perfecto. La Biblia dice que sí podemos serlo. Entonces, ¿puede el hombre ser perfecto? Sí puede. Pero hay algunas cosas que tenemos que entender, porque la Biblia nunca se equivoca. El hombre puede decir que el hombre no es perfecto, que no puede. Entonces, ¿qué acerca de Noé? De Job, de Asa, de todos estos hombres, de Pablo y aquellos que estaban cuando escribió la carta a Filipenses? Bueno, hay algunas cosas, hermanos, que tenemos que entender. Primero tenemos que entender la palabra, porque si no entendemos la palabra no vamos a poder entender bien o conocer bien qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y es lo mismo con la palabra justo y con la palabra bueno, porque a veces no se entienden esas palabras. Nadie es justo. Bueno, la Biblia dice, por ejemplo, ahí en Pedro, que si el justo con dificultad se salva, palabra bueno también. Entonces tenemos que entender la palabra perfección o perfecto. La Biblia la emplea de dos maneras. Cuando vemos en la Escritura que habla sobre lo perfecto, se aplica en dos sentidos. La Biblia usa la palabra perfecto en dos sentidos. Se usa en el sentido absoluto y en el relativo. Ahora, la perfección en el sentido absoluto significa que no hay mancha, error. Nadie se equivoca, nunca se ha equivocado. Y esa palabra, esa perfección en ese sentido solamente Cristo. Cristo, dice Pedro, capítulo 2, en el versículo 21, es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice que en Jesús nunca se halló pecado. Un hombre limpio, nunca se equivocó desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Nada perfecto en lo absoluto. Es verdad, nosotros no podemos ser perfectos en lo absoluto, porque en un momento en nuestra vida hemos pecado, hemos tenido manchas, hemos tenido errores, nos hemos equivocado. Entonces, cuando habla en la Escritura acerca de la perfección absoluta, solamente Cristo. Solamente Cristo. En Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, menciona que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, la palabra y perfeccionado significa, llegó a ser de una manera calificado para poder salvar, es decir, pudo ser calificado para salvar, vino a ser autor o causa de eterna salvación para todos los que le obedecen. Un hombre con pecado nunca habría podido hacer lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo fue perfecto en lo absoluto. Un hombre pecador nunca hubiera podido morir por los pecados de alguien más. Nunca hubiera podido limpiar, lavar la maldad que hay en el hombre, más que Cristo. ¿Por qué razón? Bueno, porque fue perfeccionado. Fue completamente calificado para poder salvar al mundo, porque nunca se equivocó. Encontramos en Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14. Aquí, desde el versículo 1 está hablando sobre los sacrificios terrenales y cómo ahora el sacrificio espiritual es muy diferente. Los compara a los dos. Si en el versículo 11, hablando ahora acerca de Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, comparándolo al versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto, así hablando sobre aquellos lugares cuando la tribu de Leví pues se enfocaba en los sacrificios.
Dice, era más amplio, más perfecto tabernáculo que el del versículo 2. Dice el versículo 12, no, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y este versículo se compara al versículo 7, el cual dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Cristo, ¿cuántas veces tuvo que morir para limpiar al hombre? Solamente una vez. Mientras el sumo sacerdote cada año tenía que ir a ofrecer sacrificios para que fueran olvidados los pecados del pueblo. Perfecto el que estamos encontrando aquí, porque solo una vez. No era necesario varios sacrificios, no era necesario un sacrificio cada año, más que uno. Dice el versículo 13, versículo 12 dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si aquellos sacrificios pudieron limpiar, olvidar los pecados de aquellos hombres, ¿cómo no iba a perdonar? ¿Cómo no iba a ser la sangre de Cristo mejor? Un hombre sin mancha, sin pecado alguno. Un hombre perfecto en lo absoluto. Dice que cuando lo maldecían, no contestaba con maldición. Encontramos, por ejemplo, ahí en Mateo, cuando lo estaban crucificando, se burlaban de él, lo escupían, le hacían de cosas, y Cristo nunca hizo nada para regresar lo que le estaban haciendo. Perfecto. Probablemente si nosotros hubiéramos estado en esa condición, no nos hubiéramos dejado. A veces ni permitimos que nos levanten la voz, porque sacamos las garras. Más ni que nos miren feo, que aunque nos miren así ya. Cristo no. ¿Por qué? Porque fue perfecto en lo absoluto. Nunca hubo mancha alguna en este hombre. Por esa razón llegó a poder limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. La palabra perfección en el sentido absoluto solamente en Cristo. Ahora, cuando habla sobre el sentido relativo, no significa sin mancha, sino maduro, preparado, sincero, justo, completo. Esto se aplica al hombre. El hombre puede cambiar. Si antes el hombre se equivocaba y ahora ya no, se está perfeccionando. La perfección en el sentido relativo no es no equivocarse, sino es que si uno llega a equivocarse, arregla el problema y no lo vuelve a hacer. Si yo sé que antes maldecía o hacía de cosas y ahora ya no las hago, me estoy perfeccionando. Soy perfecto en el sentido relativo. ¿Por qué? Porque soy más maduro que antes, porque me estoy completando. E incluso cuando habla sobre la escritura, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y nos da una lista de cosas que hace: redarguye, instruye, reprende. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Completo, listo. Hermano, ¿va a ir a visitar a los hermanos? Claro que sí. Está preparado, está listo para hacer la voluntad de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En un momento o en otro el hombre pecó. No puede ser perfecto en lo absoluto. ¿Puede arreglar eso? Claro que sí. ¿Puede el hombre arreglar los problemas que ha hecho? Claro que sí. ¿Puede el hombre arreglar su manera de vivir? Claro que sí. Si Pablo pudo, ¿qué no podemos nosotros cambiar también nuestra vida? El pecado es infracción de la ley de Dios, la cual es revelada por medio de su palabra. Pero aún antes de que hayamos cometido pecado, con solamente pensar en hacer el pecado, ya estamos pecando. Ejemplo ahí en Mateo cuando habla sobre adulterar. Dice: si codicias a la mujer, tu prójimo, estás en pecado.
aún con la mente podemos llegar a pecar. Entonces, el hombre muchas veces comete errores, cae en pecados, hace cosas que no debe. Por ejemplo, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dicen los versículos anteriores en el capítulo 1 que si decimos que no tenemos pecado nos hacemos mentirosos, porque todos hemos pecado. El versículo 1 del capítulo 2 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno llega a pecar, no que lo va a hacer, si alguno llega a hacerlo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el que practica. ¿Practicar es solo una vez? No. Practicar es hacerlo constantemente. Dice, si alguno llega a pecar, no que debemos hacerlo, pero como nos equivocamos a veces, dice, tenemos abogado, pero el que practica el pecado es del diablo. Entonces, en momentos nos equivocamos, en momentos cometemos errores, pero debemos aprender de ellos y no hacerlo una práctica, no hacerlo algo seguido, algo constante. Ahí en Gálatas 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. La palabra restauradle o restaurada en griego significa perfeccionar. Es decir, si un hermano cae en pecado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ay, saber cómo le hace. Allá él. No. El hermano que es espiritual, que sabe y entiende que a veces el pecado es muy grande en la vida de los demás. El versículo 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Nos tenemos que ayudar. Tenemos que perfeccionarnos. ¿Cómo? Bueno, si el hermano está en pecado, ayudamos que el hermano salga del pecado, deja de pecar. Eso es perfeccionar. ¿Por qué? Porque está transformando su manera de vivir. Porque está cambiando su manera de ser. Está cambiando su vida. ¿Por medio de quién? De nosotros. ¿Quién nos mandó? Dios. ¿Cómo alguien que ha pecado puede ser perfecto? Bueno, porque es cambiar su manera de vivir. En Japón hay una práctica que si un vaso, una vasija se rompe, no la tiran a la basura, la toman, la vuelven a juntar y a veces con oro en los lugares que se quebró, para demostrar su hermosura, que es verdad, se quebró, pero ahora es más hermoso. Y así con los hermanos. El hermano pecó, es verdad, se rompió el hermano. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Traerlo de regreso y demostrar que aún es más hermoso, más mejor que lo que era antes. Así uno puede ayudar a los demás. ¿Puede ser uno perfecto? Sí podemos. Sí podemos, pero en el sentido relativo. De que vamos cambiando, vamos transformando, vamos perfeccionándonos en Cristo. 2 Corintios 13:9 dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Debemos orar a Dios que nos ayude a ir cambiando nuestra manera de vivir, que nos ayude a ir transformando nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Tenemos que orar por estas cosas, tenemos que orar por los hermanos. Significa cambiar lo malo de nuestra vida, ir transformándonos. Sí podemos ser perfectos, pero no de la manera que a lo mejor pensábamos. Porque el pensamiento es, una persona perfecta nunca se equivoca.
Cristo, una persona se equivoca y cambia su manera de vivir. Entonces, si le preguntan, ¿es perfecto? Lo somos, porque vamos cambiando nuestra manera de vivir. Con haber nosotros decidido aceptar a Cristo en nuestra vida, al momento que nosotros nos bautizamos, empezó nuestra perfección. Empezó la perfección de cada uno de nosotros. Empezó, hermanos, un cambio, una transformación en nosotros. No somos los mismos, no debemos ser los mismos. Somos criaturas nuevas. Bueno, ¿en qué tenemos que ser perfectos? ¿Podemos ser perfectos? Claro que sí. Y hay más versículos que nos enseñan esto. Bueno, ¿cómo debemos ser perfectos? Perfectos en amor. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos ser perfectos en amor. Mucha gente en los tiempos de Cristo no entendían la palabra amor o amar. Por esa razón, su sentido de la palabra era muy limitado. No entendían esto. Muy difícil para ellos, porque no lo entendían. Tenemos que comprender que el amor que habla estos versículos es amor de mente y de la voluntad. Decimos a veces, hermano, es que es muy difícil amar a los enemigos. Es que no está diciendo, ve y apapáchalo, ve y abrázalo, ve y bésalo. No es lo que está diciendo. Porque hay el amor que hay, por ejemplo, entre parejas, que nace, que deseamos estar con esa persona. No es el mismo amor con los enemigos. Por eso muchas veces es difícil. Es que no puedo, es que no es necesario que estés ahí abrazándolo. Cuando habla acerca del amor a los enemigos, se refiere buena voluntad, de buscar el bien de los demás. En Romanos capítulo 12, el versículo 20 o los versículos anteriores, no se vayan de Mateo, habla acerca de si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, si tiene necesidad de algo, dale. ¿Sí? Y dice el versículo 20 del capítulo 12, haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, harás posiblemente que cambie. Que si esa persona, ese hermano es malo contigo, está en necesidad, ayúdale. Probablemente se va a arrepentir de cómo te trate. Es buena voluntad. Es difícil para algunos que no entienden la voluntad de Dios. Es que aquella persona que me hizo daño ahora está pasando por momentos difíciles. Qué bueno, se lo merece. Ese no es el amor que Dios manda. Ese no es el amor que Dios pide. Si una persona no nos cae bien, no está diciendo el Señor que vayamos y estemos con ellos toda la vida. Pásatela con Él, ve al cine con Él, ve a comer con Él. No es lo que dice. Si esa persona está en necesidad de algo, ayúdale. Es de buena voluntad, de la mente. Cuando dice el versículo 45, allí Mateo 5, para que seáis, nos está dando una condición. Es decir, ¿quieres ser hijo de Dios? Bueno, tienes que hacer lo que dice el versículo 44. Para que seáis. Porque la palabra hijo significa ser imitador. Ser hijo de Dios significa ser imitador a Dios en el sentido de su amor. ¿Dios a quién ama? ¿Solo a algunos? No, a todos.
Cuando habla ahí en Pedro, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza o algunos entienden por qué se ha tardado. Dice, sino que es paciente. No quiere que nadie perezca. El amor de Dios es universal y es el mismo amor que nosotros deberíamos que tener. Un amor perfecto. Podría parecer algo imposible de imitar o ser igual a Dios, pero nos dice el versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Puede ser uno así? ¿Puede ser uno perfecto en el amor y ayudar a los enemigos? Aquí lo dice. Y si la Biblia lo dice es porque es así. ¿Puede ser uno perfecto en el amor? Sí puede serlo. El amor de Dios es completo, es universal. Él no ama solamente a los que le aman. Y ese es el amor que nosotros debemos de tener. Tenemos que ser también perfectos en palabra. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos. Cuando habla ofender, no significa insultar a alguien. Aquí lo que se está tratando de decir es que porque todos tropezamos, todos caemos. Muchas veces, si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Nos dice la Escritura, nosotros caemos de muchas maneras, pero el hombre que no cae por sus palabras, es decir, que sabe hablar como un cristiano, ese es hombre perfecto. La Escritura habla muchas veces sobre tener que guardar nuestras palabras. La Escritura, por ejemplo, aquí en Santiago, la describe como un fuego. Proverbios y Salmos se la describen como navajas afiladas, como espadas, como hoyos, como serpientes, de muchas maneras. La lengua, las palabras. Cuando habla sobre lengua, la Biblia puede referirse a tres cosas. Cuando habla sobre lengua, a veces sobre lenguaje, sobre literalmente la lengua o las palabras. En este versículo está hablando sobre las palabras. Tener cuidado con las palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos sin pensar realmente lo que vamos a decir. Ya salió la palabra y luego nos estamos arrepintiendo y diciendo, yo no quería decirte eso. Es que si lo dijiste es porque es lo que tenías en el corazón. En Santiago, capítulo 1, versículo 19, nos dice ahí la Escritura que el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque cuando uno se enoja, habla y no piensa en las consecuencias hasta después que se le ha pasado el enojo, ya cuando no siente más eso en su corazón. Muchos ofenden porque no han aprendido a guardar silencio cuando es momento de guardar silencio. Muchos que hablan cuando no tienen que hablar, y cuando uno tiene que hablar, muchos no hablamos. ¿Cuántos de nosotros pensamos antes de hablar? Es decir, antes que vayamos a decir una palabra, antes de decir algo, ¿cuántos de nosotros pensamos? Muchas veces no. Nos agradaría que nos digan lo que nosotros vamos a decir. Es decir, bueno, pues a mí no me gustaría que me dijeran, como le voy a decir a esta persona, mejor no lo digo. Hay personas así, que les gusta decir, pero cuando les toca, se molestan, se enojan. Tenemos que ser perfectos en palabra. Una persona madura es aquella que cuida sus palabras, no importa su edad, no importa su clase social, no importa si es hombre o mujer. La persona madura es aquella que sabe guardar silencio cuando es necesario. Sabe qué palabras decir, sabe cuándo hablar y sabe a quién decirle las palabras. Ahí en Colosenses, por ejemplo, dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Palabras que sean de sabor, que ayuden como deben. En Mateo también, por ejemplo, Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta el día del juicio. En esas palabras también seremos justificados o seremos condenados. Perfectos conocimiento, Efesios 4:14 habla la Escritura para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, y menciona que seamos
perfectos en este sentido, perfectos en la unidad. 1 Corintios 1:10, rogaba ahí Pablo que todos fueran de una misma palabra, de una misma cosa, que todos sintieran lo mismo. Una perfección en la unidad. En la preparación hablábamos sobre la escritura, perfectos en las pruebas, Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, menciona que si alguno, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Perfectos también en santidad, perfectos en muchas cosas. Dios nos pide, hermanos, que seamos perfectos en muchas maneras, muchas diferentes áreas de nuestra vida. Podría parecer algo imposible o difícil, pero si la Escritura dice que es posible, es porque lo es. El que lo hace difícil es el hombre. ¿Por qué? Porque a veces su corazón no quiere aceptar que está equivocado, que debe cambiar. Cuando uno realmente desea la salvación y de verdad se ama a Dios, las cosas no parecen molestas, no parecen difíciles. 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son difíciles, no son difíciles. El que lo hace difícil es el hombre. El que lo hace algo molestoso es el hombre, no Dios. Aquel que ama realmente a Dios sabe cuál es la necesidad y lo que tiene que hacer. ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos? ¿Podemos ser perfectos? Podemos. ¿Qué áreas? Muchas áreas. ¿Cómo podemos ser perfectos? ¿Cómo puede usted, cómo puedo yo llegar a esta perfección? Bueno, probarnos para ver qué nos falta. Ver qué es lo que necesitamos en nuestra vida. 2 Corintios 13:5 nos dice que cada uno de nosotros probemos, nos examinemos para ver si realmente estamos en Cristo, si estamos en la manera que debemos estar. 2 Corintios 13:5 dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, dice, reprobados. Tenemos que examinarnos. ¿Qué me falta? ¿En qué estoy fallando? Hermano, es que soy muy impaciente. Luego me molesto. Luego nomás me dicen algo y ya me molestó el hermano. Muy impaciente. Primero mire, ¿qué le falta? La escritura fue hecha no para los demás, no para que ande viendo qué le falta al hermano o a la hermana. La escritura se hizo para que nosotros, para que yo me pruebe a mí mismo. Dice, por ejemplo, Santiago, capítulo 1, versículo 22 en adelante, que la escritura es un espejo. Y en ese espejo, cuando yo me veo ahí en las mañanas, me levanto, me veo en el espejo, yo no veo al hermano Blengio, yo no veo al hermano, yo no veo a nadie más que a mí mismo. Cuando veo la escritura, no es de que esto le falta al hermano tal, el hermano está fallando aquí. No, ¿qué me falta a mí? ¿Qué le falta a usted? Pruébese usted, vea qué le falta. Trabajar en lo que falta en nuestra vida. Bueno, si sé que me falta paciencia, voy a trabajar en el amor, a lo mejor, pero en lo que debo que trabajar es la paciencia. Si sé que me falta amor al enemigo, no voy a trabajar con mi paciencia, voy a trabajar con el amor al enemigo. Aunque todo está conectado, trabaja en lo que le falta. Trabajar en lo que uno le hace falta. Si encontramos que nos falta amor, entonces ¿qué vamos a trabajar en nuestra vida? Mencionábamos Santiago 1, 22 al 24, por causa del tiempo no lo vamos a leer, pero nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque aquel que olvida es aquel que va, se pone un espejo y después olvida cómo era. Tenemos que trabajar. Si usted sabe que le falta algo, bueno, es de que entró de una manera y sale de otra manera. Si entró aquí sintiendo que un hermano nomás no, salga de aquí sabiendo, sintiendo, pensando que va a cambiar esa manera de pensar. Va a querer trabajar con ese hermano. Entender también que no somos perfectos en lo absoluto.
Muchas veces podemos desanimarnos porque nos equivocamos o no hacemos las cosas como debemos. Y luego decimos, pues me equivoqué. ¿Cómo es posible? Siendo cristiano, nos vamos a equivocar. Ahora, no es que estamos permitiendo que nos equivoquemos, pero a veces uno llega a cometer errores. Hay personas, he platicado con personas, no se bautizan porque dicen, es que yo sé que si me bautizo voy a seguir pecando. Oh, ¿qué hermano después de haberse bautizado no ha pecado? Porque si hay alguien aquí lo quiero conocer y me diga cómo le ha hecho. Todos nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado de una manera u otra y hay que entender. ¿Ok? Tenemos un abogado que nos ayuda a cambiar esas cosas, que nos ayuda a cambiar nuestra vida. ¿Qué nos falta? Es un proceso. Las cosas no cambian de un día al otro. Si usted quiere, no sé, bajar de peso o hacer cosas diferentes, no va a poder hacerlo de un día al otro. No porque una vez haya ido al gimnasio, pues va a estar bien. Es un proceso. Todas las cosas son un proceso. Todas las cosas. Pero empieza por nosotros. Y no esperar hasta el momento que, pues siento que ya es hora. Sino es el momento que uno sepa que tiene que empezar. ¿Cuándo? Hoy. Porque mañana no sabemos. Es importante entender que como humanos habrá momentos cuando nos vamos a equivocar y podemos usar esos errores para cambiar y evitar caer en lo mismo. Si antes caíamos en un error, bueno, aprendemos de esos errores. Incluso tenemos que aprender de los errores de los demás porque no tenemos tiempo de hacerlos todos. Yo no tengo todo el tiempo del mundo para hacer todos los errores que los hermanos han cometido, sino que aprendo de esos errores. Aprendo de los errores de los demás. Y así nos vamos nosotros perfeccionando. La perfección podría parecer algo imposible de obtener, pero es necesario. Tenemos que perfeccionarnos también para poder perfeccionar a la iglesia. Una iglesia con miembros que se perfeccionan es una iglesia que se está perfeccionando. Miembros que no les importa su condición espiritual reflejan eso en la iglesia. ¿Sí? Porque cuando venga Cristo, no vamos a querer ofrecerle algo a medias. Vamos a querer ofrecerle algo perfecto, algo completo, algo que se fue madurando, algo que fue transformándose. Mientras vayamos perfeccionándonos, también vamos a perfeccionar a la iglesia y podremos ayudar no solamente a nosotros, sino también a los demás. ¿Queremos cambiar al mundo? Debemos empezar con nosotros mismos. ¿Debemos ayudar al hermano? Claro que debemos. ¿Queremos ayudarlo? Uno empieza primero consigo mismo. La pregunta que quiero que nos hagamos es, bueno, ¿qué nos falta para llegar a la perfección? ¿Qué le falta a usted? ¿Qué le falta para que sienta en su vida que realmente está haciendo las cosas como debe? ¿Qué le falta para poder llegar a la perfección, ir cambiando su manera de vivir? Dios nos llama y nos pide que hagamos cambios. Espero, hermanos, que podamos entender estas cosas y las personas que nos acompañan también. Vamos a estar de pie. Muchas gracias por su atención.